Jazz Club. Hey, ¿cómo están, remostrantes? Estoy muy emocionado porque este es nuestro primer capítulo, por fin, después de tanto tiempo que amigos me motivaban, me inspiraban, mi familia, conocidos, pues estamos lanzando este proyecto del Remostrante, un podcast que va a traer temas muy interesantes, temas que nos van a hacer pensar, que nos van a hacer reflexionar, que nos van a hacer cambiar cosas a nosotros. Y precisamente hoy el primer tema trata de algo que constantemente nos estamos quejando, que estamos protestando, y es el contenido de las redes sociales. Siempre nos quejamos de lo que se sube a las redes sociales o usamos las redes sociales para quejarnos, para pelearnos, para alegar. Y de alguna manera no está mal. Pero también cuando lo llevamos al extremo, creo que ya ahora sí caemos en extremos malos, ¿no? Y es a lo que quiero tratar hoy contigo, y es acerca de la gula intelectual. Es un nombre que yo me inventé tal vez para este primer episodio, pero es de cómo nos hemos acostumbrado a consumir contenido, a quejarnos de todo el contenido que suben en las redes sociales y aludimos que nosotros lo podemos hacer mejor, o que si tú hicieras las cosas en vez de esa persona, tú lo harías diferente y cambiarían muchas situaciones, pero no lo haces, pero te sigues quedando en ese punto de ser un crítico y no pasas al lado de ser un creador. Yo quiero compartir contigo este tema, la gula intelectual y la responsabilidad de crear. Mi nombre es Arnoldo Cárdenas y estás en tu podcast El Remostrante. Los podcasts están de moda. Las estadísticas han denominado este 2021 la época dorada del podcast. En Estados Unidos, 1/4 de la población total escucha podcasts. Mucha gente en Estados Unidos es el país número 1 en el mundo en escuchar podcasts. En la más reciente película de Godzilla, no sé si ustedes ya la vieron, vemos cómo el personaje de Madison, esta chica protagonista de la serie Stranger Things, es influenciada profundamente por un podcast y se aventura a buscar a Godzilla. Y creo que ese es el propósito de los podcasts, despertar en nosotros el deseo por conocer más de ciertos temas, que podamos investigar, que podamos inducirnos en temas que tal vez nunca habíamos escuchado o que nos los tocaron de otro punto de vista, ¿no? Los podcasts entonces se han convertido en una fuente de información demasiado valiosa y creo que cada vez más irán tomando más relevancia. Este es nuestro primer capítulo. Tal vez lo escuche en 1 año y me ría, o en 2 años y piense que lo que hice no estuvo muy cool. Pero quién sabe, tal vez puede que sea lo contrario y diga, wow, para hacer mi primer capítulo pues no estuvo nada mal. Entonces ya di el primer paso y eso es lo importante, y precisamente es con lo que va relacionado a este primer capítulo. Vamos a hablar de cómo tenemos la responsabilidad no solamente de consumir contenido, sino también de crear contenido. Mi intención con esto no es ser un hater, sino motivar a tantas personas que están a punto de dar ese primer paso, pero que aún no te atreves o que tienes miedo, o tantas cosas que te frenan para poder crear algo. Este capítulo tiene la intención de motivar a todos aquellos que han pensado en escribir un libro, en grabar una canción, tal vez a meterte a clases de pintura, aprender un instrumento musical, hacer contenido para redes sociales, comenzar a tomar fotografía, no sé, lo que tú quieras. Así que hoy vamos a hablar de esto, recuerda, de la gula intelectual y la responsabilidad de crear contenido. Así que no te desconectes, estás en tu podcast El Remostrante. Vamos a ver primero qué es la gula. La gula es ese mecanismo humano caracterizado por el apetito desmedido de comer y beber. Santo Tomás de Aquino ofreció en su Suma Teológica una clara aproximación a los grandes vicios. Un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable. La gula aparece entre los 7 pecados capitales propuestos por el Papa San Gregorio Magno. Por lo tanto, la gula es todo consumo en exceso. Una patología social que tal vez aún no es reconocida es la gula intelectual. Con esto me refiero al terrible exceso de consumo de información que en muchos de los casos son noticias falsas, amarillismo, farándula y todo tipo de basura cibernética. Las redes sociales están programadas para eso, para engordar las mentes de las personas con información irrelevante que los lleve a consumir más. El conocimiento se ha convertido en algo sumamente deseable. El hambre de conocimiento que llevó a Adán y a Eva a la expulsión del huerto sigue presente en cada uno de nosotros. Al igual que una persona enferma de gula intelectual, que desea consumir
consumir más de lo que su cuerpo necesita, de comer más de lo que su cuerpo necesita, la gula intelectual nos lleva a guardar toneladas de información que no podremos consumir ni aunque viviéramos 1000 años. Benito Taibo dice que si eres un buen lector y lees un libro a la semana durante 60 años, podrás leer 3,200 libros. Entonces, ¿por qué guardamos miles de libros en nuestras computadoras o tenemos en nuestras bibliotecas libros y libros que ni siquiera hemos hojeado? Estamos enfermos de gula intelectual y no tenemos ninguna intención de curarnos. Se dice que 6 de cada 10 mexicanos padecen de sobrepeso. La obesidad física es medible. Pero ¿cuánta obesidad intelectual tenemos en México o en el mundo? ¿Cómo podremos medir los niveles de obesidad intelectual? Y con esto me refiero a todos los millones de personas que tienen un deseo desmedido de consumir información. Ahora, el problema no radica en el hecho de consumir información. Para eso tienes tú la información ahí en tu mano, en tu tablet, en tu computadora, en tu teléfono. Y qué bueno que ahora en esta época que vivimos podemos tener la información a nuestro alcance, al alcance de nuestra mano. Pero el problema es que de todos esos consumidores voraces son muy pocos los que remuneran todo su conocimiento creando algo. Más bien nos convertimos nada más en críticos y no en creadores. Es normal escuchar a un joven que se siente orgulloso porque leyó 50 libros en un año. Es típico escuchar a alguien sentirse superior por tener un amplio conocimiento de historia, de teología o cultura general, y no está mal. Qué bueno que tiene la disciplina para devorar contenido al por mayor, pero el camino no debería acabar ahí. Con tanto conocimiento acumulado, lo mínimo que deberíamos hacer sería dar asesorías por las tardes a ancianos, a niños, ayudarles a usar la tecnología a personas que aún no saben usarla. No sé, muchas cosas que podríamos hacer con tal de crear algo con nuestro conocimiento. Los medios para crear están a la orden del día, las oportunidades para desarrollar algo están a nuestro alcance. Con la tecnología y la globalización, las oportunidades de crear algo se han vuelto demasiado accesibles. Al igual que un enfermo de gula solo puede pensar en todo lo que puede comer sin la más mínima preocupación por hacer otra cosa, alguien con gula intelectual solo puede pensar en consumir más y más contenido. Imagínate qué pensaría el escritor ruso Isaac Asimov, que escribió más de 500 libros en su vida, o Richard Baxter al escribir cerca de 100 libros en su vida. O podemos irnos aún más atrás en la historia. ¿Qué pensaría Orígenes de Alejandría, que según Epifanio de Salamina escribió un total de 6,000 obras en el transcurso de toda su vida? Eusebio enumeró los títulos de Orígenes en poco menos de 2,000, pero no importa si fueron 6,000 o 2,000. Al menos Richard Baxter y Orígenes fueron personas que no tuvieron ni siquiera el 1% de ventajas de las que nosotros tenemos hoy en día para poder hacer algo. Imagina a Juan Calvino escribiendo de la institución de la religión cristiana hace 500 años. No tenía luz eléctrica, era un mundo sumamente incómodo en relación a nuestros tiempos, padecía de terribles dolores de espalda, tenía que escribir a mano y escribió una obra importantísima de aproximadamente 800 páginas que ha trascendido el tiempo y sigue teniendo valor hasta nuestros días. Así que divide tu tiempo, organiza tu día, no puede pasar un día más sin que des ese primer paso para convertirte en un generador de contenido. Bueno, ahora vamos a ver los obstáculos que nos impiden crear contenido. Hay mucha gente que tiene la capacidad, que tiene las posibilidades, que tiene la inteligencia y no lo hace. ¿Por qué? Porque hay otros obstáculos que le impiden hacerlo. Él no tiene un obstáculo de inteligencia, de habilidad, de creación, sino hay otros obstáculos. Y el primero que yo puedo ver es que no nos atrevemos a dar el primer paso. Aunque no son pocos los videos que te motiven a crear algo, la verdad es que no es tan fácil dar ese primer paso y sobre todo darle continuidad. Lo más difícil después de dar el primer paso es darle continuidad a algo. Así que te motivo a que empieces, pero también que le des continuidad. El otro obstáculo que tenemos pues es el miedo. Así como la gula termina desencadenando otros males, la gula intelectual se convierte en un promotor del miedo a crear. Otro posible obstáculo, y para mí es muy importante, es que no te sientes preparado. Como siempre, estoy deseoso de consumir más información. Nunca te sientes del todo preparado para hacer algo por ti mismo. Siempre estás viendo a otras personas, como siempre estás escuchando, leyendo a personas que en su mayoría te inspiran, te gustan, te motivan, te proyectan. Eso provoca un defecto o un efecto negativo en ti, que tú dices, yo nunca voy a poder ser como ellos. No estoy preparado. Imagínate, escuché este podcast antier y dice
tanta información y usa muy buena retórica y la calidad del estudio que tiene para grabar, y terminas comparándote y te frenas y no lo haces. Como siempre, estamos con ese temor a dar ese primer paso. Siempre tenemos ese miedo, o al final de cuentas no te sientes preparado, pues nos quedamos en esa parte de mejor critico a aquellos que lo están haciendo. Pero es cierto, no podrás hacer las cosas como personas que llevan mucho más tiempo que tú haciéndolo. Puede haber sus excepciones también, ¿verdad? Que hay personas que desde el primer capítulo, desde el primer libro que escriben, desde la primera canción que graban, hacen algo guau, extraordinario, pero no todos los casos son así. Pero en la mayoría de los casos, pues tenemos que empezar de ceros y poco a poco ir abriéndonos camino. Unos compañeros y yo, te voy a contar algo rápido, estamos escribiendo un libro. A la hora de comenzar a escribir, decidí ponerme un estándar al nivel que yo tengo. No me puse un estándar demasiado alto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho leer. Leo muchos autores demasiado buenos. Entonces yo dije, yo no me puedo comparar con ellos. Entonces yo lo que hice es comenzar a escribir, terminé los capítulos que a mí me correspondían, me sentí bien con lo que hice y no me puse un estándar demasiado alto, ni eso me frenó para no escribir. Al rato te estaré platicando un poquito de este libro, espero que no sea en mucho tiempo ya cuando lo saquemos. Pero el mismo Isaac Asimov, que ahorita te comenté que escribió 500 libros, dice que no seas un juez tan terrible de ti mismo. Duda de tu calidad, pero no seas tan estricto. Así que vence ese miedo y lánzate a la aventura. Y por último, quiero motivarte. Recuerda que los mexicanos somos grandes creadores. Este podcast me gustaría que lo escucharan en todo el mundo, ¿verdad? Pero yo sé que los primeros que lo van a escuchar o en su mayoría van a ser mexicanos. Y yo te quiero motivar y que recuerdes quiénes somos los mexicanos. Deja de lado el malinchismo y date cuenta cuántos grandes artistas dejaron su trabajo para la historia y para inspirarnos a ti y a mí. Por donde la vean, los mexicanos somos grandes creadores. ¿Y cuándo empezó esto? En el siglo pasado, un poco después de la Revolución Mexicana, aproximadamente 10 años después del fin de la Revolución Mexicana, México comienza a crear su propio contenido. México se desprende de los patrones europeos y en el siglo XX, aproximadamente de 1930 a 1970, México tuvo un despertar en las artes. México se colocó a la vanguardia, surgió una generación dorada de grandes artistas mexicanos. De hecho, México se convirtió en el motor del continente. No sé si tú lo sabías, si escuchas la serie o ves, porque también está en Netflix, de Rock en Latinoamérica, podemos ver cómo México fue un gran motor para el rock en todo el continente. Entonces, México fue ese motor del continente, ya sea con pintores, artistas, músicos, escritores, actores. Se convirtieron todos ellos en grandes íconos y referentes a nivel continente, incluso a nivel mundial. En la música, por ejemplo, teníamos grandes expositores del mariachi, del rock. México influyó tremendamente a nivel continente con la creación de su propia música. México también se convierte en un referente a nivel mundial con su cine. México llegó a producir, escúchalo bien, más películas que Hollywood. Ahorita ni siquiera lo soñamos, ¿verdad? Pero en un tiempo México producía más películas que Hollywood. Los últimos años del gran cine dorado mexicano fue extraordinario. Esto lo voy a decir en otro podcast, creo que es en el 3er episodio para que estés pendiente de él. Los últimos años, hace poco, no muchos años, el Oscar a mejor película se lo ha llevado películas de directores mexicanos. Creo que ustedes ya lo saben esto, ¿no? Incluso hay un fotógrafo también que se ha llevado varios años el Oscar a mejor fotografía. Los escritores, no se diga, Octavio Paz, Carlos Fuentes, entre muchísimos más. Los grandes pintores, muralistas, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente. Yo la verdad me siento orgulloso de esto porque yo soy mexicano, yo soy mexicano y hago este primer podcast con el fin de motivarte a crear contenido, ya sea a través de redes sociales, escribiendo un libro, cantando, pintando, haciendo chistes o lo que a ti se te ocurra. No hagas caso a esos que te dicen que todo lo que estás haciendo está mal o que ya todos lo están haciendo. ¿Y qué tienes? Si ya todos lo están haciendo, ¿qué tiene de malo si tú también lo quieres hacer? Siempre se necesitarán más artistas, más creadores de contenido porque alguien necesita escuchar tus ideas, ya sea para inspirarse a través de ellas o para criticarlas, y a través de esa crítica alguien creará contenido diferente al tuyo porque precisamente no quiere ser como tú. Así que deja la gula intelectual a un lado y comienza a crear.
Esto fue tu podcast El Remostrante. No olvides seguirnos, recomendarnos, criticarnos, comentar. Nos importa lo que tú nos digas, nos importa que nos compartas, nos importa que nos critiques, porque de eso podemos crecer y hacer las cosas mejor. Así que, remostrantes, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.